Hola, nos estamos encontrando una vez más para seguir comentando la lección de todo este trimestre que está relacionado al libro de Isaías, y esta semana estamos abordando el tema del consuelo que da el Señor a su pueblo. Consolaos, pueblo mío. Para hoy el título de nuestro comentario es Presencia, Palabra y Obras Viales. Tres esencias que vamos a ir desglosando a medida que vamos comentando esta lección. Entonces vamos rápidamente a los textos de estudio de este día que guarda relación con la imagen que ustedes están viendo. Yo creo que con esta imagen podríamos ir explicando tranquilamente, pero como lo hemos hecho, vamos a dejar que sea la palabra de Dios la que nos ilustre el camino que vamos a comentar en esta ocasión. Dice Isaías 41: Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice el Señor vuestro Dios. De esto ya hablamos ayer y recordarán que tiene alusión a la conquista que van a sufrir de Babilonia y la consecuente liberación. Pero hay una pregunta muy interesante que la lección hace: ¿cómo recibe consuelo el pueblo de Dios? Lo que nos lleva a entender que, si bien es cierto, cuando uno pasa momentos de apremio, el consuelo no se da únicamente cuando uno sale del problema. No, el pueblo, la iglesia, nosotros podemos recibir consuelo mientras estamos en medio de la aflicción, mientras estamos pasando la prueba, mientras estamos pasando el momento crucial. Ahí podemos recibir consuelo de parte de Dios. Entonces, ¿cómo recibimos consuelo? ¿De qué manera el Señor obra? Vamos a ver esto. Todo lo que vamos a estudiar está en el capítulo 40, los primeros 8 versículos, y la respuesta a esta pregunta la vamos a encontrar en los siguientes textos. En los versículos del 3 al 5, Isaías escribe este mensaje: Voz que clame en el desierto, preparen el camino al Señor, enderecen las calzadas en la soledad a nuestro Dios. Este texto, recordarán, el Señor Jesús lo aplicó al profeta o a Juan el Bautista. Era un profeta después de todo. Lo aplica a él. Pero decíamos en la parte anterior de qué manera el pueblo es consolado. Aquí viene la primera parte: voz que clama en el desierto, prepare el camino, enderecen la calzada en la soledad de nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájense todo monte y collado, y lo torcido enderécese, y lo áspero se allane. El comentario que el autor describía aquí era que normalmente, cuando un rey iba a viajar o cuando iba a visitar una ciudad, era común que se pavimente el camino, que se nivele, que se cubran los huecos para que en su viaje la caravana del rey no sufra el vaivén de los huecos, no sufra en la carrocería y tengan un viaje tranquilo. Eso es lo que ocurría y eso es lo que dice este texto. Hay que enderezar el camino, hay que tapar los huecos, hay que nivelar por dónde va a venir el rey. ¿Por qué dice? Porque se manifestará la gloria del Señor y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor ha hablado. Entonces, la primera respuesta a la pregunta ¿cómo Dios consuela a su pueblo? Tiene que ver con su presencia. Para que yo reciba consuelo, para que mi familia, para que mi iglesia reciba ese consuelo, tenemos que buscar la presencia de Dios. Sin embargo, así como en los tiempos de los reyes era necesario cuidar el camino, nosotros también tenemos que preparar el camino para que Cristo vuelva. Bueno, de esto se habla un poco más con lo que vamos a ver a continuación, pero si nosotros recordamos, cuando Juan el Bautista estuvo en esta tierra y el Señor Jesús identifica a Juan como el que cumple esta profecía, Juan el Bautista dio un mensaje de arrepentimiento. El mensaje de Juan el Bautista no era acusador como muchos tildan o hacen ver a Juan. El mensaje del Bautista era un mensaje de redención, era un mensaje de amor. En otras palabras, suplicaba y rogaba al pueblo: por favor, arrepiéntanse,
que ya viene el Rey, que ya viene el Salvador. Arrepiéntanse. Entonces, ¿cómo yo puedo prepararme para ese camino, para la presencia del Señor? Arrepintiéndote, porque Él te está ofreciendo el perdón. Tú no tienes que buscar a Dios, es Dios quien te busca y te quiere dar el perdón, quien quiere mostrarte misericordia. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Aquí está la respuesta, arrepintiéndote. La primera respuesta, vuelvo a repetir, para que yo encuentre consuelo es aceptar la presencia de Dios en mi vida. Y esto comienza, al menos con lo que vamos leyendo, es cuando yo acepto el perdón que me quiere dar. Esta es la primera parte. Hay más, por supuesto. Esto lo vamos a ver en la siguiente o en el siguiente comentario. Antes de comentar los textos que ustedes están observando, vamos a relacionar lo que hemos dicho hasta aquí con el título. El comentario titula Presencia y ya hemos visto que para encontrar consuelo yo tengo que aceptar la presencia de Dios. Obras viales, decía al final, y eso era la explicación al camino que uno prepara para que llegue el Rey, que también ya explicamos. Ahora vamos a ver lo referente a la palabra, la otra parte de cómo yo encuentro consuelo. Voz que decía, da voces. Y yo respondo, mejor dicho, yo pregunto, ¿qué tengo que decir a voces? Bueno, esto es lo que tienes que anunciar, que toda carne es hierba y que toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, la flor se va a marchitar porque el viento del Señor sopló en ella. Ciertamente como hierbes el pueblo. Sécase la flor, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Cómo yo voy a encontrar consuelo aceptando la presencia de Dios? Pero ahí no basta. ¿Cómo yo voy a estar seguro de que camino en la presencia de Dios? ¿Cómo yo estoy seguro de que hago su voluntad? Cuando yo estudio su palabra. La última parte dice, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Quiero encontrar consuelo, quiero salir de mi problema, quiero saber la respuesta. El Señor nos va a decir, lee mi palabra, porque ahí está. Y mi palabra no es solo para el tiempo judío, mi palabra no es solo para un momento. Por eso aquellos que dicen que el Antiguo Testamento era solo para el pueblo judío están yendo en contra de esta declaración. Bien claro dice el Señor, mi palabra es para siempre. Y si en el pasado dio consuelo a su pueblo, si en el pasado fortaleció a sus hijos, en estos tiempos también lo va a hacer. Pero para que eso sea realidad, yo tengo que estudiar todos los días la palabra de Dios. Yo tengo que estudiar todos los días lo que dice ahí el Señor. Entonces, ¿cómo yo encuentro consuelo o cómo el Señor va a dar consuelo a mi corazón? Cuando yo busco su presencia, cuando yo acepto a Cristo en mi vida y cuando estudio la palabra de Dios de manera constante, de forma sistemática. La lección hace una pregunta al final. ¿Por qué cuando dice que la flor y la hierba se va a secar? Para mí debe ser una advertencia. Querido amigo, no debemos de poner nuestras esperanzas, nuestra mayor confianza en las cosas de este mundo, porque tarde o temprano todo esto va a morir. Tarde o temprano todo esto se va a secar. Así es que no confiemos en el hombre, no confiemos mejor dicho, que nuestro corazón no esté depositado únicamente en la confianza y en la fuerza del hombre, sino depositemos toda nuestra confianza en Dios, depositemos toda nuestra esperanza en Cristo y que sea Él el que fortalezca, el que restablezca, el que restaure aquello que hasta aquí de repente está siendo dañado. Dale una oportunidad a Dios. Recuerden que se estará publicando el bosquejo de esta lección y también los invito para que puedan participar de los comentarios en vivo. Ha estado contigo el pastor Joab Antesana y me despido deseándote muchas bendiciones.